Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su asistencia, por su presencia en esta segunda sesión correspondiente al procedimiento especial sancionador en materia electoral. Vamos a regresar, vamos a volver a algunas de las cosas que vimos en la clase anterior para avanzar con relación a la sustanciación, ¿no? A la parte que nos interesa relativa un poco a las medidas cautelares y hablar del recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador como una garantía igualmente para obtener una sentencia, digamos, justa. Y si nos da oportunidad, vamos a revisar algunas de las resoluciones que se han pronunciado con relación a el procedimiento especial sancionador en recursos de revisión para que veamos un poco la mecánica de las impugnaciones, tanto en cuanto hace a las reglas procesales propiamente dichas, como con lo relativo a lo que se resuelve de fondo, ¿no? Habíamos dicho en la clase anterior que los derechos subjetivos que se ventilan en los procedimientos especiales sancionadores tienen que ver usualmente, aunque no nada más, y ahorita hago la precisión, nada más para recordar esa parte que veíamos el viernes, tiene que ver con propaganda, ¿no? Propaganda en cuanto hace al 41 constitucional, en su base tercera, es decir, los momentos en los cuales puede haber propaganda propiamente electoral, ¿no? Es decir, acotándolo a tiempos específicamente electorales, lo cual quiere decir que, por ejemplo, los actos anticipados de campaña o de pre-campaña son susceptibles de impugnarse mediante el PES, o es decir, de promover denuncias en el procedimiento especial sancionador. La mecánica es, pues, la mecánica era, como habíamos dicho el día viernes, que las reglas de la formación de voluntad ciudadana, ¿no? Que es el bien jurídico tutelado específico y que por lo tanto lo que tiende a considerarse en el PES, lo que tiende a dilucidarse, a ventilarse en las denuncias, son todos aquellos actos que puedan afectar la equidad en la contienda, la legalidad obviamente también, y las condiciones para que haya competencia entre las y los distintos actores políticos y sociales. El origen del PES, como mencionamos, ¿no? Es el conflicto postelectoral de 2006, en donde, por un lado, se restringió a quienes podían y quienes no podían contratar propaganda, se sacó a los medios de comunicación como un actor político relevante en términos de igualmente contratación de propaganda. Esto modificó el régimen de nulidades, es causal de nulidad la contratación de propaganda con fines electorales y también se redujeron las posibilidades de aquello que se puede decir, no solo el elemento de sujetos, ¿no? Sino el elemento de contenido y el elemento de por qué medios se dan a conocer los mensajes, ¿no? Entonces, bueno, la idea pues de los procedimientos sancionadores es sustanciar denuncias, puede ser a oficio o a petición de parte, en las cuales se ventilen cuestiones que puedan afectar las condiciones de equidad en la contienda. De manera tal que una institución fundamental para lograr esto son las medidas cautelares. Les voy a compartir aquí una presentación que tiene que ver con medidas cautelares, ya que vimos un poco la secuela procesal, ¿no? Del procedimiento especial sancionador, los derechos de las partes, la audiencia, la intervención de las autoridades, por un lado del Instituto Nacional Electoral, por otro de la Sala Regional Especializada, que puede imponer las sanciones. Vimos los efectos que pueden tener las sanciones, pero me interesa detenerme en las medidas cautelares para al final hablar un poco del recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador y lo mismo, ¿no? Autoridad ante la cual se sustancia, los plazos para interponer los recursos respectivos, dependiendo de la autoridad de qué se trate, dependiendo del acto de qué se trate, también se modifican los plazos y finalmente algunas, decía, resoluciones relevantes relativas a recursos de revisión, ¿no? Entonces, como todo medio procesal, contempla las reglas del debido proceso, ¿no?
En este caso, como tiene una naturaleza administrativa sancionadora, quiere decir que la autoridad correspondiente, en este caso el Instituto Nacional Electoral, es la que investiga las infracciones al modelo de comunicación política. Paralelamente iré poniendo algunos ejemplos para ver cómo hay condiciones que pueden incidir en la formación de voluntad colectiva que, insisto, en los procedimientos sancionadores, sea de índole penal, sea de índole administrativa, pues hay eso, ¿no? Bienes jurídicos que se tutelan. Entonces, por un lado, las condiciones de la contienda, que todos los partidos políticos, candidatas, candidatos, coaliciones, tengan las mismas posibilidades, que no probabilidades, posibilidades de llegar a un asiento de representación y o de gobierno, que no haya en el proceso de formación de voluntad colectiva actos que impidan o que beneficien de manera ilegítima a una o un candidato, coalición, partido político con relación a las y los demás, ¿no? Por eso se regulan las cuestiones relativas a los tiempos de la propaganda, al uso de recursos públicos con relación a los mismos, ¿no? Ya habíamos dicho, el principio de neutralidad como un elemento central para poder distanciar el ejercicio de la acción de gobierno o de los gobiernos de la propaganda político-electoral, de manera tal que no se puede hacer uso de recursos públicos con esas finalidades y hay distintos criterios, distintos elementos para dilucidarlo, ¿no? Todos ellos se ventilan en el procedimiento especial sancionador, en donde, insisto, actúa como autoridad investigadora el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias. Todo este procedimiento, ¿no?, que tiene estas finalidades, esta teleología de proteger la voluntad ciudadana, así como las condiciones de equidad en la contienda, sería de cierta forma, ¿cómo decirlo? No quiero decir ociosa, pero es que a los abogados les gusta utilizar una palabra que luego a mí me resulta chistosa, que es el nugatorio, ¿no? Harías nugatorio, negarías el acceso efectivo no solo a la tutela jurisdiccional, sino al derecho mismo, el objeto mismo del procedimiento especial sancionador, no quedaría colmado si no hubiera medidas cautelares que pudieran frenar los efectos que tengan esos actos, ¿no? Saben todas y todos ustedes que los actos administrativos, que los actos jurídicos, pero también otro tipo de afectaciones, y ahorita vemos cómo se materializa en el PES, pueden tener dos componentes, ¿no? Pueden ser actos que se realizan o que se materializan en el momento de su ejecución. Y hay actos que son sucesivos o continuados, ¿no? Es decir, que producen efectos en el tiempo y que en tanto no dejen de existir, seguirán produciendo esos efectos. Me voy a referir a dos actos electorales en concreto para ver cómo esto se vincula con el PES y con las medidas cautelares como una manera de que las situaciones de hecho que están sucediendo o dejen de suceder si se considera que puede haber una violación a las condiciones de equidad en la contienda, por lo tanto, a la formación de voluntad colectiva y, por otro lado, que tenga sentido que se ventile en un procedimiento sancionador. Y un elemento adicional que son las medidas reparatorias, ¿no? Entonces, bueno, decía, la institución como tal carecería de sentido si no pudieran frenarse, detenerse los efectos que puede tener un acto que vulnere las condiciones de equidad en la contienda. Y esa es la razón por la que existen las medidas cautelares, ¿no? Para quienes sean abogadas, abogados, pues es una institución similar a el amparo y la suspensión en el amparo, ¿no? Tiene sus diferencias que las iré señalando. O igualmente lo que pasa en los actos administrativos, que ya dijimos no tienen esa naturaleza esencial, en donde también actos que puedan poner en riesgo cierta convivencia social o que supongan que se vulnera el interés público, puedan dejar de tener efectos, ¿no? No sé si fue en esta clase, porque el viernes hablé del PES en 3 lugares distintos. Entonces, no sé si aquí hablé de las medidas cautelares en el derecho administrativo. Si es así, díganmelo para no repetir el ejemplo que puse de las gasolineras. ¿Fue aquí donde puse el ejemplo? No, puse aquí el ejemplo de la gasolinera. Perfecto, qué bueno. Bueno,
Sacándolo de la esfera electoral ahorita para nada más para ver las medidas cautelares como institución administrativa. Luego vemos las medidas cautelares como institución jurídico-procesal y cómo el PES tiene estas dos características, ¿no? Entonces, la tarea de las autoridades administrativas en general es que se sigan las disposiciones gubernamentales que supuestamente tienen como objetivo crear relaciones pacíficas y aquellos que prestan servicios, pues lo hagan de manera debida, ¿no? Entonces, las autoridades administrativas cuentan con facultades, cuentan con competencia para poder revisar distintos actos a los que estamos obligadas y obligados los sujetos que actuamos en la vida colectiva, ¿no? Sea pagar impuestos, sea quienes sean patrones, enterar sus cuotas, que es una modalidad de las contribuciones, sus cuotas sobre patronales, o ampliándolo, ya no nada más a lo fiscal, las gasolineras, este es el ejemplo que a mí me gusta más poner cuando hablo de autoridades administrativas, facultades y medidas cautelares, de las instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor, de verificar que, en este caso, por decir un ejemplo, insisto, que las gasolineras sirvan litros de litro. Es de interés público que lleven a cabo esta función. Además, se trata de un bien concesionado, ¿no? El petróleo, su distribución, las gasolinas y las concesionarias dependen de una empresa paraestatal que se llama Pemex. Pero bueno, entonces, en el caso de las autoridades administrativas, pueden, por una denuncia o porque son sus facultades, hacer revisiones periódicas en las estaciones de servicio y verificar que efectivamente se cumplan con las normas oficiales, que son varias, ¿no? Una de las cuales es un software que verifica que efectivamente se sirvan litros de litro con unos ciertos rangos. El chiste es que cuando se presenta la autoridad, obviamente tendrá que mostrar su competencia, tanto territorial como material, y posteriormente llevar a cabo esta revisión. Puede ser, insisto, por una denuncia, y vemos cómo se va a asemejar al PES en esta parte de sancionadora administrativa, y las medidas cautelares como un instrumento para que no se produzcan efectos o no se sigan produciendo los efectos de algo que puede contrariar el interés público, ¿no? Entonces, detectan los verificadores de la Profeco que sirven litros menores, ¿no? 900, 850 mililitros, y entonces ahí detectan y da inicio un procedimiento sancionador. Pero de poco serviría el procedimiento sancionador como procedimiento sancionador, que puede culminar en una multa o puede culminar hay distintos catálogos de sanciones, si no hubiera un acto mediante el cual pudieran cesar momentáneamente los efectos de aquello que está produciendo el perjuicio al interés público. En este caso, que las bombas sigan o continúen sirviendo litros menores a lo establecido, y entonces, como medida cautelar, se paraliza la bomba, ¿no? Se le ponen unos sellos. Bueno, en los procesos electorales pasa algo similar en tratándose de actos de campaña, ¿no? Puede ser de precampaña por su contenido, pero ahorita me interesa en los actos de campaña, en los procesos, como decía, de formación de voluntad ciudadana, ¿no? Y aquí le vamos a ir añadiendo las cuestiones temporales, las cuestiones del uso de recursos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en este caso, cuando tenemos propaganda que pueda significar la vulneración por su contenido, por su temporalidad, por los actores, por el uso de recursos públicos, o sea, cualquiera de esos supuestos, pues que ese acto no nada más sea la sustanciación del procedimiento en donde se determine finalmente una responsabilidad objetiva y subjetiva, sino que no se produzcan los efectos que la propaganda puede tener. Dicho de otra manera, de poco serviría tener un procedimiento sancionador en donde se diriman, se establezcan pruebas en cuanto hace al contenido de un promocional si este continúa. Porque el objetivo del promocional pues, es participar en la formación de voluntad colectiva. Pero ¿qué pasa si ese proceso de formación de voluntad colectiva lo que hace es que altera las condiciones de competencia, sea por actores, sea por tiempos o sea por contenido? Y ahorita vemos un ejemplo de cada uno, ¿no? Entonces, de poco sirve instrumentar el procedimiento si no tengo cómo frenar los efectos de esa propaganda. Y entonces, por eso vienen las medidas cautelares, que como vemos en la lámina, en el segundo recuadro,
evitar la producción de los efectos de una conducta que se considera como, y aquí, probablemente ilícita, ¿sí? Eso es importante. Ay, probablemente ilícita o para suspender esos efectos si ya se han generado. En materia de comunicación política puede haber distinto tipo de actos y que tengan distinto tipo de efectos. No es lo mismo, por ejemplo, todos ellos pueden ser sujetos de procedimientos sancionadores y pueden suponer una sanción, pero no es lo mismo, por ejemplo, ha pasado que acuda una persona como servidor público, artículo 134 constitucional, fracciones 7 y 8, que propiamente la octava, acuda como funcionario a un mitin y participe en el mismo, ¿no? Ahí hay una responsabilidad subjetiva, pero el acto que puede ser violatorio del modelo de comunicación política, que puede tener incidencia en cuanto a la responsabilidad de la persona, de la o el funcionario, por estar acudiendo a un mitin en horario laboral, cualquier cosa, ¿no? Utilizando su imagen, utilizando su persona, su función para manifestar su apoyo partidista a un candidato, candidata, coalición, etcétera, ese acto se colma en el momento en el que esa persona acude. De tal manera que la medida cautelar carecería en principio de sentido porque ya se ejecutó el acto, ¿sí? Son actos de ejecución inmediata, a diferencia de un promocional que se sube a redes sociales o al radio o a la televisión, contiene un mensaje y que es repetido, continuado, ¿no? Y entonces la medida cautelar buscaría que no se sigan produciendo estos efectos. Ya se dijo, ya se salió al aire y entonces tendría que retirarse como medida cautelar, ¿sí? Entonces, bueno, ahora hay distintas modalidades en materia de comunicación política que pueden significar cuestiones diversas que no sean únicamente estos actos tan concretos en donde, como decía, se produzcan los efectos de forma continuada, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, que es el ejemplo de libro, ¿no? De manual, pero que no deja de ser interesante, que tiene que ver con actores, tiene que ver con momentos y contenido, que son las conferencias mañaneras, ¿no? Y esto lo traigo a colación y ahorita vamos a ver el ejemplo por una figura que se llama la tutela preventiva. Entonces, las medidas cautelares, insisto, en principio buscan que actos que hayan o que puedan vulnerar la esfera. Déjame cerrar la puerta un tantito nada más porque pero puede resultar, puede resultar molesto para quienes están en otro salón, que yo esté hablando, luego no soy alguien que hable bajito, y les puede resultar como molesto, ¿no? Que esté yo ahí. Bueno, perdón. Entonces decía, estas conferencias de prensa tienen una serie de características que las hacen particularmente interesantes, son ejercicios sui generis, ¿no? En donde se pueden manifestar una serie de actos que no esté determinado claramente si consisten o no, por ejemplo, en propaganda gubernamental en tiempos prohibidos, voy a poner ejemplos de procesos electorales, y que por su contenido puedan, por lo tanto, vulnerar el modelo de comunicación. Pero ¿qué pasa con las conferencias matutinas o las conferencias mañaneras, como quiera denominársele, conferencias de prensa del presidente de la República, que se transmiten en el momento en el que están sucediendo? De manera tal que para los concesionarios de radio y televisión es materialmente imposible saber, para aquellos que lo transmiten, ¿no? Porque saben ustedes además que las transmisiones de las conferencias medias son diferenciadas. Entonces hay quienes transmiten un fragmento, hay quienes la transmiten completa y hay quienes transmiten únicamente una parte, no solo fragmentos, ¿no? Sino la primera hora, por decir algo. Entonces ahí ya tiene sus propias complicaciones. Por otro lado, es un modelo de comunicación, ¿no? Entonces no tiene un formato previamente establecido y no se puede saber en realidad de qué va a tratar. Tiene una ronda en donde se exponen una serie de asuntos generales y luego
tiene momentos en donde los periodistas preguntan y las respuestas pues también son ejercicios como sin un formato preestablecido y donde pues el ejercicio comunicativo es bastante amplio, ¿no? Bueno, y esto lo digo porque se vincula con dos cosas. La primera, que es el 41 constitucional y la propaganda gubernamental prohibida, o podemos decir limitada, ¿no? Ya lo habíamos dicho el día viernes, pero vale la pena volver a decirlo, en el sentido de que la propaganda gubernamental no está prohibida, pero está limitada. En tiempos electorales no puede haber propaganda gubernamental, es decir, no puede haber actos tendientes a establecer logros del gobierno. ¿Por qué no puede haber estos actos? Porque alteran las condiciones de equidad en la contienda. ¿Por qué alteran condiciones de equidad en la contienda y cómo lo hacen? Bueno, primero por el uso de recursos, ¿no? El uso de recursos públicos implica colocar al gobierno como, que puede ser el gobierno a sus distintos niveles, estatal, federal o municipal, como un ente al que puede ser fácilmente identificable un candidato o candidato, ¿no? O los contrarios. Eso por un lado. Entonces, en los ejercicios de conferencia de prensa mañanera, lo que encontramos es que puede o no haber propaganda gubernamental. Lo que necesitamos son directrices para saber cuándo sí y cuándo no existe esta propaganda. Porque, insisto, sin que esté prohibida, está limitada a los no tiempos electorales. Pero por otro lado, está el uso de recursos públicos, ¿no? Que se está prohibido en todos los casos, porque alteran igualmente las condiciones de la contienda. Lo que me interesa para efectos de las medidas cautelares es la llamada tutela preventiva. Si hay actos que se materializan en el momento en que se cometen y hay otros que son de tracto sucesivo o de efectos continuados, las conferencias mañaneras pueden ser una o la otra. ¿Por qué? Y ahorita vemos este caso de la tutela preventiva. Voy a proyectarles aquí un expediente y lo vamos analizando todos sus elementos para vincularlo también con el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Pero bueno, entonces, la tutela preventiva que tiene un elemento adicional, actos futuros en los que puede volver a manifestarse una conducta que rompa, altere las condiciones de competencia equitativa en la contienda, ¿sí? Entonces, ya no nada más, puse el ejemplo de las conferencias mañaneras porque es el más palpable, no quiere decir que es el único que sea posible, ¿no? Hubo otro y ahorita les cuento en qué consistió. Pero entonces me interesa que las medidas cautelares no únicamente tienen como objetivo paralizar los efectos de aquellos actos que se estén ejecutando, sino de aquellos en los que haya una probabilidad de que puedan ejecutarse. Las conferencias mañaneras se siguen esta lógica porque son algo que acontece indefectiblemente, acontece siempre o acontecen de lunes a viernes, tienen una periodicidad. Y entonces es factible o es posible, por lo menos, que en el pronunciamiento que el presidente haga con relación al ejercicio de su gobierno o cualquier cosa que trate en la conferencia mañanera, aparezca nuevamente ¿cómo se llama? Una propaganda gubernamental. Volviendo a la idea de que si no existieran las medidas cautelares, sería ocioso que se tramitaran procedimientos administrativos o sancionadores electorales, porque de todas maneras no se paralizarían los efectos de estos actos, podemos pensarlo de esa manera, ¿no? Si consideráramos que cada una de las conferencias es un acto aislado, entonces habría que o sustanciamos un montonal de procedimientos sancionadores por cada uno de ellos sin que se puedan paralizar los efectos de cada uno de ellos, o acudimos a la figura de la tutela preventiva. Y entonces ahí no solo cambia el acto en sí mismo, ¿no? El análisis del acto como acto que puede vulnerar el modelo de comunicación política, sino los efectos de la concesión de la medida cautelar. Lo que normalmente conocemos como efecto de la medida cautelar es la paralización o el dicho en términos coloquiales, ¿no? Cuando bajan el tweet, bajan el promocional, o sea, lo bajan del aire, lo bajan de redes sociales, ¿no? Cancelan su difusión. Pero, insisto, en el caso de las conferencias mañaneras, esto no es posible, cancelar la difusión,
porque no hay posibilidades de saber cuál va a ser el contenido. Entonces habría que estarlo monitoreando en ese preciso momento y en ese preciso momento bajar la publicidad, bajar el acto, bajar la conferencia, lo cual tampoco es posible hacerse. Como ven, este ejercicio de moderación, de limitación del modelo de comunicación política muchas veces choca con otras ideas que igualmente circulan en la esfera pública, que es, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Y entonces los actores políticos pues, también están amparados en ellos. El chiste, pues, es que cesar los efectos para que en el futuro no vuelvan a presentarse, ¿no? Es una especie de decir, ya lo hiciste en este momento, pero no queremos que vuelva a suceder y entonces te prevengo para que en el futuro no vuelvas a realizar actos, en este caso de propaganda gubernamental, porque hay procesos electorales. Este asunto en particular se ventiló en los procesos de Hidalgo y de Coahuila cuando tuvieron sus elecciones el año que fue 2020, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que las medidas cautelares también se pueden dictar para actos futuros, que es lo que me interesa, ¿no? Diferenciar entre actos que ocurren en un momento y sobre los cuales es difícil pronunciarse en términos de medidas cautelares. Ya acudió el funcionario en cuestión al acto, ya hizo, ya dijo, ya le alzó la mano al otro candidato. Ahí lo único que podríamos hacer es, bueno, si hubiera otros actos, abstente de asistir, una tutela preventiva. En el caso de los promocionales, entonces sí se pueden paralizar los efectos porque se puede sacar del aire a el promocional o se puede bajar de las redes sociales el tweet, la publicación, etcétera, ¿no? Pero puede darse el caso en el que se conjunten una y la otra cosa. Ha sucedido sobre todo en redes sociales. Ocurrió en el proceso electoral anterior, 2021, que hubo un partido político que en su publicidad se apropió de la campaña de vacunación. La campaña de vacunación, que, ojo, también esa, cuando se promociona, esa no está limitada, por ejemplo, por el 41 constitucional, cuando se trata de vacunación o información necesaria para crisis determinadas. Entonces, no aplica esto de que no se puede difundir propaganda gubernamental si tiene fines informativos de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las campañas de vacunación, independientemente de que sean instrumentadas por un gobierno, claro, no se puede promocionar en ese sentido, de decir, en procesos electorales, ya vacunamos a tantas personas, pero sí puede decir, vamos a poner tal vacuna en tales lugares, en tales centros, en tal orden, ¿no? Aún si es en el estado que tiene procesos electorales, cuidando de que ello no resulte en una promoción indebida del gobierno. Pero para los partidos que están en la competencia, no hay posibilidades de decir, por ejemplo, como sucedió, gracias a nosotros llegaron las vacunas. Ahí hay una apropiación indebida de un recurso público y de una campaña de vacunación, asemejándola a que el partido político, más allá de que haya estado o no en el poder, fue quien logró que llegara esa cuestión, ¿no? Entonces, eso también se dilucidó. ¿Y qué sucedió? Hubo una tutela de dos tipos, ¿no? Primero, ordenar que el tweet en cuestión, porque fue a través de redes sociales, ya no se promoviera, es decir, que se eliminara de las redes sociales. Pero además, la tutela preventiva, no lo vuelvas a hacer, porque hay una probabilidad de que ocurra. ¿Por qué? Porque la campaña de vacunación va a continuar, así como la campaña electoral, de manera tal que para evitar que en lo futuro, otra vez, ¿no?, llenáramos de procedimientos sancionadores por los mismos hechos y otro, y otro, y otro. Entonces, se dicten medidas que puedan trascender ese solo acto. ¿Sí me explico? Para que tenga mayor eficacia los efectos de la paralización de hecho que podría vulnerar el modelo de comunicación y con ello la condición en la equidad de la contienda, ¿no? Entonces, aquí, para ampliar los alcances de estas medidas cautelares, déjenme ir al ejemplo, voy a dejar de compartir la presentación para mostrarles la sentencia en particular de esta tutela inhibitoria, ¿no? Ahorita se las comparto acá. Y de paso vamos viendo
cuestiones relativas al recurso de revisión, ¿no? Ahí, no me sale, permítame. Esto siempre me... La ventana, aquí está. Entonces, tutela preventiva, tutela inhibitoria, ¿no? Aquí vemos primero esto, ¿no? Ahorita me voy a referir a la tutela y luego me regreso para ver algunas reglas relativas al recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, que sus siglas son esas, ¿no? Pero bueno, entonces, ahorita, bueno, esto ya lo saben, ¿no? Las sentencias que dicta la sala superior y en general el tribunal, que ya desde el inicio, desde el premio, te dicen el sentido de la resolución. Ya no me tengo que ir al último, los resolutivos para los efectos del considerando sexto, leer el considerando sexto y resulta que está en la página 90, sino que ya desde aquí te dicen y además le dan una serie de lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, una denuncia. ¿Sí? Esto que ya vimos, ¿no? La mecánica del PES, que puede ser a petición de parte o de denuncia o de oficio, ¿sí? Y entonces un partido político que denuncia a un actor político por propaganda personalizada que viola estos principios, ¿no? Equidad y neutralidad en la contienda, por actos que sucedieron en este ejercicio. Aquí no es tanto condenar que si está bien o si está mal, puede gustarnos o puede no gustarnos el partido político, el gobierno, o sea, estos nada más son para los ejemplos, insisto, de la figura procesal que se dieron en este expediente, ¿no? No se entienda ello como una manifestación ni a favor ni en contra de ningún actor político, porque si hiciera falta. Entonces, bueno, el chiste es que dicen, en esta conferencia, en este ejercicio, hubo una serie de pronunciamientos con relación a el ejercicio del gobierno y ello al tener las condiciones de equidad, imparcialidad y neutralidad, ¿no? Neutralidad en la propaganda, ¿cómo se llama? En la propaganda gubernamental. No puede la propaganda gubernamental contener, ¿cómo se llama? Elementos que permitan vincular la acción del gobierno con actores políticos específicos, con partidos. Esa es la idea de neutralidad. Y bueno, por lo tanto, la imparcialidad se ve también vulnerada, ¿no? Así como la equidad, porque si tú tienes el gobierno, pues, candidatas, candidatos, coaliciones, partidos, no tienen las mismas posibilidades de promoverse a partir de las acciones que instrumenta el gobierno, no como partidos, ¿no? Entonces, bueno, y se solicita esta tutela preventiva. ¿Para qué? Para efectos futuros, ¿sí? Todo aquello que tenga como fin influir en los comicios electorales de toda índole. Entonces, esto decía, me interesa de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador, porque no nada más es que inhiban o suspendan los efectos de actos que pueden vulnerarlo las campañas electorales de equidad en la contienda, sino también de aquellas que aún no se han realizado, pero que hay probabilidad de que se resuelvan, ¿no? La instrucción, que ya vimos la clase anterior, ¿no? Corresponde a la unidad técnica de lo contencioso electoral, que valga decir que la reforma cambia de denominación, más no de funciones. Se llama unidad jurídica. Ay, aquí tenía el PDF de las reformas y ya lo cerré por error. Pero bueno, cambia su denominación, pero no cambian sus facultades. Ahorita les digo cómo se llama, ¿no? El chiste es que esta unidad técnica es quien instrumenta el procedimiento por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y luego, ya habíamos visto, una vez que tiene el expediente completo, se lo remite a la sala regional especializada para que dilucide si existieron o no las violaciones, en qué consisten e imponga la sanción correspondiente, ¿no? Y se acuerdan que vimos la mecánica de cuando se turna al magistrado ponente, que tiene 48 horas para resolver y luego tiene que someter a consideración del Pleno, ¿no? Dentro de esas 48 horas, y el Pleno resuelve en las 24 horas siguientes, ¿no? Todo con estos plazos abreviados. El chiste, pues, es que lleva a cabo diligencias preliminares, admite trámite, y para que se llevaran a cabo estas diligencias preliminares en la instrucción del procedimiento, para darle la mente a esto, declara una medida cautelar inhibitoria, ¿no? Y con estos efectos, ¿sí? Esto lo voy a dejar aquí, ahorita regreso al expediente porque me interesa ver algunas de las características de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador y sus efectos, ¿no?
O sea, ¿qué más se debe de analizar para el otorgamiento o no de las medidas cautelares e inclusive para la impugnación de su concesión o desechamiento, ¿no? Entonces, dejo de compartir y regreso a la presentación. Uy. Y vámonos para acá, ¿sí? Entonces, para que se soliciten las medidas cautelares, ¿qué pasa con las medidas cautelares en el PES, no? Igualmente, así como el PES puede iniciar por denuncia o de oficio, las medidas cautelares pueden solicitarse o pueden concederse aún no habiéndose solicitado. Pero lo que importa es que se haga un análisis de la verosimilitud del derecho, la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Es decir, que si no se conceden, así como sucede en la suspensión del amparo, ¿no? De no concederse las medidas cautelares, de no concederse la suspensión, se provocarían actos de difícil o imposible reparación. En el derecho administrativo, el ejemplo clásico, y que yo siempre lo pongo, digo, es el ejemplo clásico y yo mismo lo pongo siempre, es me van a destruir mi casa, ¿no? Porque va a pasar una vía, van a construir una vía y entonces mi casa estorba y ya me llegó la orden de que la van a destruir, independientemente de la indemnización a la que tenga derecho, ¿no? Y entonces, de nada serviría tener un juicio constitucional que va a revisar si el acto está debidamente fundado, motivado, si la autoridad es competente, si hay un derecho efectivamente subjetivo público preferente, si no pudiera cesar los efectos de ese acto, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues en 6 meses que te resuelve el juzgado de distrito, pues dentro de los 6 meses pues ya me destruyeron la casa, ya de nada sirve, o sea, qué bueno que dices que es inconstitucional, pero ahí es donde se hace nugatorio, se hace inconcluso la consecución del derecho, y entonces necesitamos una medida que proteja, ¿sí?, el acto o proteja la situación de hecho existente para que no cambie de manera tal que al final el pronunciamiento con relación a la misma se vuelva ocioso. Esto lo saben para quienes son abogadas, abogados, como muchos resonancias públicas, ¿no? El hecho de conceder una suspensión, hay quienes, por ejemplo, lo asemejan a ya se amparó. No, pues ya se amparó, ¿no? El conceder una suspensión provisional. Pero bueno, dicen ya se amparó o le concedieron la definitiva como si eso significara algo. Efectivamente, implica un análisis de la posibilidad de que el acto en cuestión pueda producir efectos que finalmente sean de difícil o imposible reparación. Ahora, la apariencia del buen derecho va un poco más allá en el caso de la concesión de las medidas cautelares porque implica un análisis previo de la posible ilegalidad del acto, sin que se signifique que hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí hay un análisis preliminar de probabilidad de que el acto al que se trata efectivamente es vulneratorio, se dice así, vulneratorio. Escucho raro la palabra, es vulneratorio. Bueno, vulnera la equidad de la contienda en este caso, o vulnera disposiciones de orden público, o vulnera el derecho subjetivo público del que es titular la persona que reclama, ¿no? Los tratadistas tradicionales, entre ellos Ignacio Burgoa, estaban muy en contra de este tipo de medidas porque decían, pues es que mejor ya pronúnciate de una vez por la inconstitucionalidad del acto. Estás haciendo un análisis previo y estás resolviendo sobre el fondo del asunto, cuando el fondo del asunto es materia del pronunciamiento en la sentencia, no de la medida cautelar. El problema es que si no hubiera este análisis preliminar en donde se establece no solo la situación de afectación irreparable, sino la posible vulneración de derechos subjetivos públicos en las que se incurriría si no se concede la medida. Como ven, no es lo mismo, ¿no? Porque no necesariamente se trata solo de acreditar que se produciría un daño de imposible o difícil reparación, sino también acreditar que hay una verosimilitud, hay un grado de probabilidad alto de que el acto de que se trata está revestido de ilegalidad e inconstitucionalidad y por lo tanto se debe de conceder la medida. Pero es un análisis preliminar, ¿sí? Ahorita vemos cómo se materializa aquí. Pero entonces,
Esa es la función. Ahora, en las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador, a diferencia de lo que sucede en el amparo, y por eso puse el ejemplo de derecho administrativo que funciona más parecido ahí que a la institución jurídico-procesal del amparo, es que no es un procedimiento adversarial, es decir, aunque en el procedimiento especial sancionador se siguen todas las reglas del debido proceso, ya vimos, ¿no?, que se le llama a las partes, que cada una tiene en la audiencia de pruebas y alegatos 30 minutos y luego 15 minutos para las conclusiones, y luego hay una integración del expediente de parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, que lo remite a la sala regional especializada, que revisa que el expediente esté debidamente integrado, que puede solicitar diligencias para mejor proveer, que puede apercibir al instituto para que así lo haga y que después resuelve igualmente conforme a derecho y todo, valorando cada uno de los elementos, estableciendo cuáles fueron las conductas y las sanciones aplicables, pero en las medidas cautelares no observamos en este caso, ¿no?, así como en las medidas cautelares en materia administrativa, y por eso las instituciones son muy parecidas, no observamos, a diferencia del amparo, que se abra un incidente o que se tramite por cuerda separada un expediente relativo a las medidas cautelares que se concedan de manera provisional o que se concedan en definitiva. Una vez que se conceden, quedan concedidas. Esto, no obstante, no deja en estado de indefensión a la persona en contra de la cual se dictan las medidas cautelares, porque tiene a su disposición el recurso de revisión. Ahorita lo vemos, el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, que puede impugnar la concesión de medidas cautelares para que en todo caso sea analizada si fue debida o no, y en todo caso se revoque, ¿sí? Entonces, esta mecánica, ¿no? Sí, Yael Manuel García. Ay, no le escucho. Tiene apagado su micrófono. Perdón, buenas tardes, doctor. Buenas Hola. tardes a todos. ¿Existe como en el amparo una figura como la garantía y la contragarantía, o sería directamente el recurso para inconformarse en contra de estas medidas cautelares? Claro, muchas gracias por la pregunta. Sí, a ver, no existe, pero les explico por qué. La garantía, por ejemplo, voy a poner ejemplos penales y administrativos, ¿no?, dado que son instituciones parecidas y tienen este efecto sancionador. La garantía procura asegurarse que el daño que se produzca pueda ser reparado. Entonces, por ejemplo, en el penal, una medida cautelar es la prisión preventiva, y entonces habrá para algunos delitos para los cuales le digas, no me dictes esta medida cautelar porque puedo ofrecer una caución, un cheque de caja, una fianza, etcétera, ¿no? Y entonces se sustituye, ¿no? En derecho administrativo pasa algo parecido. Como medida cautelar puede llegar el SAT con unos mandamientos de ejecución y embargo, y ordenar un embargo, ¿no? Y entonces uno puede decir, oye, sustitúyeme la garantía por otra cosa, te ofrezco, no sé, o te pago, o ofrezco algún otro medio para que me permitas seguir laborando, para que me permitas seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y el SAT podrá decir si está de acuerdo o no. Acá no, porque lo que estamos protegiendo es los efectos que se puedan producir en el caso de la propaganda gubernamental si prosiguiera. Entonces, no son reparables vía pecuniaria. Por ejemplo, si yo digo, oye, no, pero bueno, no me bajes el spot, te doy 200,000 pesos. Pues sí, puedes cubrir la multa, pero no los efectos del acto. No sé si me explique, ¿no? O sea, porque los efectos del acto son vulnerar el modelo de comunicación política, de manera tal que yo no tengo garantía que pueda, en todo caso, suplantar esa vulneración. ¿Sí me explico? Gracias, doctor. No, ¿de qué? Gracias por la pregunta. Entonces, por eso es que no se le solicita una garantía para efectos de que no se ejecute. Lo que sí puede pasar es que impugnen la concesión, ¿sí? Y ahorita vamos justamente a esa parte del recurso de revisión, ¿sí? Entonces, digo, es que yo sé que, por ejemplo, aquí en la diapositiva viene esto de la contracautela, la bilateralidad, pero por eso hice la precisión que no tiene esa naturaleza procesal adversarial que sí tendrían la suspensión administrativa en los procedimientos contenciosos administrativos. Se abre un incidente, ¿no? Se concede o se niega la provisional, que normalmente se concede,
y está sujeta a la provisional en el caso fiscal administrativo a que otorgues garantía suficiente, ¿no? Una vez que otorgas garantía suficiente, se concede, se le da vista a la autoridad para que responda y se dará al final una resolución para en lo que se tramite el juicio subsistirá esa suspensión o la medida cautelar o no, ¿no? Insisto, entonces en este caso lo que se busca proteger, el bien jurídico tutelado, es la formación de voluntad colectiva, pero también entonces que no haya mensajes indebidos en su contenido, mensajes indebidos en su emisor, o sea, que la persona no haga utilización de los mensajes para promover su persona, mucho menos cuando se trate de recursos públicos, ni y condiciones de equidad o inequidad en la contienda derivado del uso de recursos públicos, ¿no? Entonces, atendiendo a eso, es que se dictan las medidas cautelares en distintas modalidades, ¿no? Y la que estamos viendo es la inhibitoria, pero me interesaba y me interesa hablar de la apariencia del buen derecho como un examen de probabilidad de que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, evitar que un daño se produzca, continúe o se reitere, ¿sí? Entonces, esto, insisto, tiene cambios normativos porque te pronuncia sobre actos futuros. La defensa normalmente de porque eso sucede, y voy a poner otros ejemplos procesales, ¿no? Sucede cuando se trata de actos futuros de realización incierta. No creo si fue sobre la reforma electoral, pero sobre una reforma legislativa, hubo un partido político que intentó promover una acción de defensa constitucional, ¿no? Creo que era un amparo lo que habían intentado, en contra de una iniciativa de ley. ¿Qué es lo que sucede con las iniciativas de ley? Solo para diferenciar los tipos de actos que puedan o no materializarse y entonces tener en cuenta dos elementos de la tutela inhibitoria: la apariencia del buen derecho y la probabilidad de que se repita el acto, ¿no? Hay actos que por su propia naturaleza no se han concretado en la vida jurídica y por lo tanto no producen efecto, y hay otros que sí. Entonces, en el caso de una iniciativa de ley, pues la iniciativa de ley es un acto legislativo que comienza el procedimiento legislativo, pero que está sujeta a que se turnen comisiones, a que las comisiones elaboren un dictamen, a que se vote en el pleno, y en ese proceso puede sufrir modificaciones, de manera tal que solicitar o enderezar una acción judicial en contra de algo que no se sabe cuál va a ser su resultado, no se puede conceder. En este caso, no obstante, y por eso puse el ejemplo de las vacunas, por eso puse el ejemplo de las mañaneras y vamos a seguirlo analizando, son actos que se realizan, que se han realizado, que se han venido realizando con una cierta periodicidad, de manera tal que el acto que dio pie a la vulneración va a volver a suceder, es decir, va a haber otra conferencia mañanera, y eso lo sabemos. Va a haber o va a continuar la campaña de vacunación, y eso es un hecho, se invoca como hecho notorio, inclusive para quien solicita la medida cautelar, ¿no? Es un hecho notorio que existen estos ejercicios de comunicación denominados conferencias matutinas presidenciales, que suceden con esta periodicidad. Como hecho notorio que es, entonces también resulta factible que como ha sucedido o como sucedió, en el mensaje pueda haber propaganda gubernamental que está prohibida, está limitada para los tiempos electorales, y entonces se solicita la medida para que no continúe o para que no se le conmine a la persona, en este caso al presidente de la República, para que no lo haga en lo sucesivo, aunque ya lo haya hecho. O sea, otra vez, no es de, bueno, pues ya se materializó el acto, ya no podemos hacer nada, ¿no? Ya se produjo el daño, sino que no se vuelva a producir con la idea de que son actos reiterados, aunque diferentes a los spots, porque los spots tienen un mismo contenido y entonces son actos sucesivos, ¿no? Entonces, bueno, esto, garantizar el derecho en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas de las tipos de tutela, igualmente aquí, que tiene un poco mismo la idea de la tutela inhibitoria, anticiparme a los efectos de, ¿no? Este es un poco más difícil, porque es aquí todavía vamos a suponer, por eso es diferenciar anticipatoria de inhibitoria, nada más, es una cosa conceptual, ¿no? O sea, a final de cuentas, es quizás un tanto cuanto irrelevante, salvo para efectos doctrinarios, pero bueno, la anticipatoria todavía no sucede, y no quiero que suceda, ¿no? O sea, hay conferencias matutinas mañaneras, dile que no vaya a cometer ese acto,
Pues sí, pero cuando lo cometa, entonces me pronuncio, ¿no? Ahí es un poco más difícil. En el caso del inhibitorio es, ya sucedió, que no vuelva a suceder, ¿sí? Esas son como las definiciones, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir esto en términos generales, ¿no? Son medidas provisionales y, por lo tanto, tratan de conservar la materia del juicio, ¿sí? Tratan de conservar aquello que se va a dilucidar en el procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, bueno. Vamos al expediente nuevamente. Voy a dejar de compartir acá para ver este caso con mayor detenimiento, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Abstenerse de continuar quiere decir que ya lo hizo, que no continúe. Pero ¿qué pasa? Todo el procedimiento especial sancionado sigue las garantías del debido proceso. Dentro de las garantías del debido proceso, el procedimiento especial sancionador fue pionero en materializar el contenido del artículo 17 constitucional. Eso lo vimos en la clase anterior, pero lo voy a repetir, que tiene que ver con el acceso a un medio efectivo de justicia, ¿no? ¿Qué pasó? Recordarán, ¿no? Que les comenté el SUCRAP 17/2006, en donde la respuesta primigenia del Consejo General es: no tengo una vía para responder a tu solicitud. Es decir, no puedo analizar tu pretensión porque no existe un medio procesal para conocerlo, ¿no? Entonces no hay ventana, no te puedo responder. Y la sala la sala superior le instruyó para que instrumentara el procedimiento, ¿no? O sea, si no hay procedimiento, pues hazlo. Y que es un procedimiento abreviado, etcétera, etcétera. Luego lo recogió la reforma de 2007 y ese fue la génesis del procedimiento especial sancionador. Pero todos los procesos, la teleología de los procesos es que haya un recurso, o sea, que en su resolución pueda ser revisado por una instancia superior. Y ahí es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. De manera muy general, para quienes les interese más, pues tenemos un diplomado en procedimiento especial sancionador y hay un módulo dedicado al recurso de revisión, ¿no? Pero bueno, de manera muy general, ¿qué podemos decir del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador? Que procede en contra principalmente de 3 actos. El desechamiento de la denuncia. Vimos el otro día, ¿no? El día viernes, por qué podía desecharse la denuncia, si era frívola, ¿no? Y si no tenía, no identificaba debidamente el acto, si la personalidad no estaba acreditada, si no se ofrecían pruebas, ¿no? Si no se vinculaba con ningún acto relativo a la propaganda política electoral, ¿no? Algunas de las causas de desechamiento. El desechamiento puede ser controvertido vía recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador y tiene la persona 3 días para promoverlo, ¿sí? 3 días que en tiempos electorales son días que son seguidos, ¿no? Pero se cuentan por días y no por horas. Y ahorita digo por qué. En el caso de las medidas cautelares, el plazo para interponerlos contra su concesión o contra su desechamiento. Una precisión. La admisión es la única que da lugar, en principio, a el procedimiento especial sancionador. Perdón, el desechamiento es lo único que da lugar al procedimiento especial sancionador porque la admisión por sí misma no genera nada, genera nada más la investigación, pero la admisión no presupone nada con relación a la responsabilidad que en todo caso se determine o no por parte de la sala regional especializada. De manera tal que la regla general es que en contra de las admisiones de los procedimientos especiales sancionadores no procede el recurso de revisión, porque no hay una afectación. La habría en el dictado de la sentencia, pero no por sí mismo la admisión supone una sanción de ningún tipo, ¿no? Ahora, admitida la denuncia, se dictan, o el siguiente acto más o menos es el dictado de las medidas cautelares, se hayan o no solicitado, y contra esas procede el recurso de revisión, 48 horas. Es diferente, porque entonces si yo voy a computar por días, vamos a suponer hoy siendo 6 de marzo de 2023, y suponiendo que estuviéramos en proceso electoral, no estamos, voy a hacer la diferenciación de uno y otro.
Y tengo 3 días. Presento yo una denuncia en contra de un partido X y desechan la misma, ¿no? Entonces tengo 3 días para impugnar. Vamos a suponer que estamos en procesos electorales, ¿no? Para hacer una diferencia de cuando sí y cuando no. Entonces, hoy estamos en procesos electorales. Insisto, solo para efectos del ejemplo, porque ahorita no estamos en proceso electoral. Y entonces tengo 3 días y todos los días y todas las horas son hábiles, ¿no? Hoy es lunes, martes, miércoles, el jueves vencería mi término para interponer el recurso. Pero el jueves, ¿a qué hora? A las 11:59 de la noche, ¿sí? Si hoy no fuera lunes y fuera jueves, y estamos en proceso electoral, sería viernes, sábado, domingo, y el domingo a las 11:59 de la noche vence el término para el desechamiento. En el caso de la medida cautelar, cuenta por horas. Entonces vamos a suponer que hoy me notifican que van a bajar mi spot, ¿no? 5:08 de la tarde del 6 de marzo de 2023, 48 horas a partir de ahorita. Y entonces, ¿cuándo vence? 7-8 de marzo, no a las 11:59 de la noche, sino a las 5:08 de la tarde, ¿sí? Entonces, eso para diferenciar los cómputos. Y el otro acto en contra del que procede el recurso de revisión es la sentencia, que son 4 días para impugnarla, ¿no? Para impugnar el contenido de la sentencia, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a seguir con la medida cautelar. Corresponde a la Sala Superior resolverla, ¿no? Resolver lo relativo al recurso de revisión en contra de esos 3 actos en general, ¿no? Entonces, bueno, se recibe, etcétera, ¿no? Se radica. Aquí, obviamente, esto ustedes sabrán, ¿no? Lo que significa esto quiere decir que el proyecto que había presentado la o el magistrado instructor fue rechazado por la mayoría y entonces se le asignó a otro para que elaborara otro, ¿no? Aquí, esto interesante, ¿no? El recurso de revisión como una vía para que una instancia superior revise la legalidad, constitucionalidad y o convencionalidad del acto dictado, ¿no? Entonces, esto fue dilucidado de esta forma, perdón, es que eso no me lleva. Y la procedencia del recurso, no del procedimiento especial sancionador, ¿no? Estamos hablando tanto de la medida cautelar y sus distintos tipos y de lo del recurso. Digo, perdón que compacte 2 cosas que serían en realidad materia de módulos diversos, pero que son las generalidades del procedimiento especial sancionador. Espero que no resulte muy confuso y si lo es, por favor, díganmelo. Entonces, para efectos del recurso, se presenta igualmente, ¿no? Requisitos, tiempo y forma, firma autógrafa y cumpla con los requisitos de forma. Oportunidad, plazo de 48 horas, que era lo que les había comentado, que es el plazo con que cuentan las personas que se consideren afectadas por la concesión o no de la medida cautelar. Aquí ya no solo es el desechamiento, ¿no? Sino que me puede resultar que me afecte si concede la medida cautelar y yo soy el partido político en contra de la cual dictaron la medida cautelar y ya no puede subsistir y promocionar, pues me causa una afectación, ¿no? ¿Por qué? Porque el spot pues cuesta dinero, supone mi asignación de la pauta, ¿no? Que por cierto, en ese caso, porque luego preguntan, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa entonces si te bajan tu spot y tú tienes ya, ese es el spot que vas a transmitir esa semana, lo sustituyes, ¿no? O sea, no te causa el perjuicio adicional de decir, híjole, pues ahora ya no voy a tener acceso a los minutos correspondientes por la pauta, ¿no? La pauta es la asignación de los tiempos por parte del Estado para difundir la propaganda de los partidos políticos, ¿no? Y se asigna igual con la regla del 70-30, 30 equitativo y 70 dependiendo de el rendimiento electoral que tienen las personas, ¿no? Y entonces dices, bueno, si ya me bajaste mi spot, entonces, ¿qué voy a hacer con el resto de mis minutos que tengo en los siguientes días? Sustituyo, ¿no? Con otro video. Independientemente de que pueda impugnar la concesión de la medida cautelar. Y entonces digo, bueno, me causa una afectación porque cortó el spot, porque contenía un mensaje, porque además por los motivos por los cuales tú decidiste que no podía continuar, no son ciertos, no sé, la veracidad, la fundamentación, etcétera, ¿no? Lo que en general se dilucida en los medios de defensa. Entonces, eso, ¿no? La medida cautelar en su concesión o en su desechamiento.
Obviamente, si lo desechan, la persona que lo solicita puede decir lo mismo, ¿no? Tendrían que haberla concedido porque se producen estas alteraciones, estas cuestiones indebidas a la contienda electoral y por lo tanto resulta lesivo. Claro, tengo que demostrar que así es y supuestamente pues la comisión ya hubiera hecho un análisis sobre esto y da sus fundamentos y sus motivos para la concesión o su denegación. No obstante, está el recurso para controvertir los motivos de una y de la otra. A lo que voy es que este acto, tanto en su concesión como en su negativa, puede afectar derechos. Y también, fíjense, afecta la triada procesal. ¿Por qué? Vamos bien. No estoy confundiéndonos así en términos y plazos y recursos. Bueno, ¿por qué afecta la triada procesal? Ustedes sabrán que, como en cualquier otro proceso, ¿no? Tenemos una persona, en este caso denunciante, la autoridad resolutora, que cambia dependiendo de la fase procesal en que nos encontremos, o la autoridad, vamos a decir, responsable, y el tercero interesado, ¿no? Entonces, en el caso de los recursos de revisión, tenemos también que hay un tercero interesado, que es aquella persona que tiene un interés compatible con la pretensión de quien promueve el recurso. Vamos a la admisión, perdón, al desechamiento. Interpongo una denuncia y la desecha la Comisión de Quejas y Denuncias, y yo interpongo un recurso de revisión ante el tribunal, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y entonces la persona que va a querer que subsista esa resolución es aquel partido denunciado. ¿Sí me explico? O sea, yo denuncio al partido político X, siendo representante del partido político Y, pues obviamente el partido político que había denunciado y contra el cual no inició el procedimiento especial sancionador va a querer que subsista ese desechamiento. Y entonces en el recurso de revisión se le llamará como tercero interesado. Si en cambio admiten la demanda y esa persona o ese partido tendrá el carácter de denunciado, ¿sí? Si se conceden o se niegan las medidas cautelares, dependiendo de una o de la otra, va a ser tercero interesado yo o el otro. Si las conceden, el partido político que en contra del cual la conceden puede promover el recurso de revisión y decir, no tendrían que haberla concedido. Y entonces yo voy a ser tercero interesado porque quiero que subsista esa concesión. Si las niegan, yo voy a interponer el recurso de revisión, el procedimiento especial sancionador, para que las concedan y el partido político denunciado va a querer que subsista la no concesión y va a ser el tercero interesado. ¿Sí? Entonces, eso nada más para diferenciar la triada procesal, su intervención en el proceso. ¿Sí? Obviamente en la sentencia pues va a pasar lo mismo, ¿no? La sentencia puede sancionar o no, y entonces la sanción o la falta de la misma va a generar el derecho para quien quiera o que se modifique la resolución, y por lo tanto el tercero interesado será quien quiera que subsista o quien quiera que subsista y el otro será el que quiera que se modifique, ¿no? Bueno, y entonces en este recurso la legitimación, ¿no? Interés jurídico, impugna un acuerdo que declara procedente una medida inhibitoria, esto que habíamos dicho. Por lo tanto, pues aquí podemos decir, pues ¿quién interpuso el procedimiento? Pues esta persona, ¿no? En contra de quién se dictó la medida cautelar, en su modalidad inhibitoria, para que se abstuviera de, en lo sucesivo, llevar a cabo este tipo de actos, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, díganme, ¿no? Porque ya llevo más de una hora monopolizando el uso de la voz. Sí, Jael, por favor. Únicamente, ¿me podría repetir el número de la resolución? ¿El expediente? Sí. Suprep 3/2021. Gracias, Digo, doctor. este está bueno porque ejemplifica varias cosas. El tipo de tutela, el ejercicio de comunicación, el uso de recursos públicos y además la parte procesal del REP, ¿no? Del recurso de revisión. Entonces es bastante didáctico, ¿no? Por esa razón, no tanto por los actores a los que involucra. Aquí el problema es que pues, siempre va a involucrar actores políticos relevantes y entonces pareciera que uno está ahí dándole el cebollazo a alguien, pero no es así. Bueno, entonces aquí interés jurídico, la definitividad
en el caso del recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, no hay que cumplir con un requisito de definitividad. Ya habrán visto, por ejemplo, el REC, el recurso de revisión constitucional electoral, en donde primero hay que agotar, siempre y cuando haya, o sea, hay excepciones siempre a los principios de definitividad, ¿no? Pero hay que agotar los medios, ¿cómo se llama?, previstos en la legislación estatal antes de poder acudir a lo federal. Aquí no hay que cumplir otro medio de impugnación previo a la revisión, ¿no? Entonces, eso también nos da como característica de la revisión en el procedimiento especial sancionador, que es uniinstancial. Es la única vía para controvertir el recurso, perdón, el procedimiento especial sancionador, ¿sí? Tercer interesado, pues es el partido denunciante, dado que, por esto que les decía, la triada procesal, quién promueve y quién quiere que subsista o no la resolución, ¿no? La oportunidad, esto, ¿no? 72 horas, les dije 48, ¿verdad? Perdón. 72 horas, no sé por qué pensé en 48 horas. Bueno, sí, 72 horas. Es que ya sé por qué lo pensé y por qué les di un dato erróneo. Discúlpenme, por favor. 48 horas para el desechamiento. 48 horas para el desechamiento de la demanda, 72 horas para la concesión o no de medidas cautelares y 3 días para la sentencia. Sí, perdón por el dislate. Bueno, entonces aquí hacen el conteo, ¿sí? Y luego la legitimación, ¿no? Su partido político, etcétera, ¿no? Del tercero interesado. Entonces, los derechos subjetivos públicos que aquí se dilucidan, ¿sí? Artículo, facultades del INE para el dictado de medidas cautelares, que eso es importante, por eso les puse el ejemplo de la gasolinera, ¿no? Entonces, aquí dice, no obstante, hay que clarificar la temática, ¿sí? En este caso, era interesante por el tipo de medida cautelar que se solicitaba, ¿sí? Y entonces, dice aquí, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la demanda? ¿Sí? Medios comisivos. Esto que ya les había comentado, ¿no? Hay que ver quién, qué y por qué medios. O sea, quién es la persona denunciada. Y ahí podemos ver, por ejemplo, si vamos a determinar si hay un uso o no de recursos públicos indebido, si hay imagen o no personalizada en el uso de recursos públicos. Entonces, ¿quién comete la infracción? No solo para determinar la responsabilidad objetiva, sino también subjetiva, ¿sí? Del sujeto y el mensaje, ¿sí? Luego, el qué es el contenido. Ahorita les voy a poner otro ejemplo, que sí nos va a dar tiempo. Otro es el tiempo, ¿no? El elemento temporal es, en este momento se podían o no, son permisibles en estos o no, el uso de recursos públicos, ya dijimos, en ningún momento, pero la propaganda gubernamental, su prohibición está circunscrita a los periodos electorales, ¿no? Y luego, a través de qué medios difundiste el mensaje, ¿sí? Entonces aquí, difusión en redes sociales, Facebook y Twitter. Y luego, en el elemento subjetivo, en el quién, pues también tiene que contar el cargo que ocupa la persona, ¿sí? Tiene no solo responsabilidades administrativas, tiene no solo responsabilidades político-jurídicas, sino que es una figura, ¿no? Que pues tiene mucha popularidad, no todos los presidentes, ¿no? Entonces hay que ir analizando caso por caso, pero en en particular sí, ¿no? Entonces, bueno, esto de las particularidades del formato, ¿sí? Que no lo hacen algo automático, ¿no? Que no es inteligible nada más, que dices, bueno, todas las conferencias de prensa pasan por estas fases, sino que tiene una naturaleza diversa, o sea, son actos de información, pero a veces van nada más él, a veces van, perdón, funcionarios, y el discurso no es propiamente uno solo, ni una sola posibilidad, ¿no? Y entonces había que dilucidar estas particularidades del formato, porque tampoco podemos, por la propia naturaleza, establecer si siempre hay o no propaganda gubernamental. Y entonces hay que delimitar qué es y no propaganda gubernamental para efectos de esto y después dictar la medida cautelar, ¿no? Entonces, bueno, aquí solicitada esta tutela inhibitoria de la que ya decíamos, ¿no?
Los hechos pueden ser contrarios a disposiciones constitucionales. El análisis preliminar de probabilidad de que en la comisión de los mismos haya violaciones al 134. Y aquí hay otra cosa que les había dicho y que es un poco ha sido motivo de la reforma del famoso Plan B, de si los funcionarios públicos pueden o no manifestar su apoyo explícito en torno a un proyecto, en torno a una candidatura, ¿no? La regla nuestra había sido que no, ¿no? Que si bien es cierto que tienen derecho de libertad de expresión, este tiene que estar limitado, porque las y los funcionarios públicos no solo tienen una responsabilidad que los limita y que los vincula con la ciudadanía, sino que en el ejercicio del poder pueden, por sus propias características, tener una influencia en la contienda electoral, ¿no? De manera tal es que gozan de una libertad de expresión, digámoslo así, limitada, ¿no? Para que no se conviertan en actores que puedan en algún momento influir en las condiciones de la contienda. Y eso también viene de la reforma de 2007, ¿no? Porque hubo distintos actores, no solo el presidente, pero también el presidente de entonces, que trató de influir, ¿no? Ahora, esta no es una regla universal. En los Estados Unidos los presidentes lo hacen, ¿no? Hay un video muy famoso de Obama manifestando su apoyo irrestricto a Hillary Clinton. Y no pasó nada, pero ahí no solo es por una cuestión legislativa, sino de tradición, ¿no? De tradición histórica, de tradición política. Los periódicos hacen mención explícita de cuál es su ideología, le llaman endorsement, ¿no? Y dicen, yo apoyo a este candidato. Sabemos que el New York Times siempre apoya a los demócratas, por ejemplo, ¿no? Y no pasa nada. Ahí esas condiciones de equidad se definen de otra manera, ¿sí? Y entonces hay una mayor permisibilidad de la que existe aquí por distintas razones que no son legislativas únicamente, ¿no? Aunque ahí termine la legislación y la prohibición, pero desde luego los porqués son variados. Esto solo para decir, esos ejercicios, esas expresiones, no es que haya una limitación universal, sino que sigue a los conflictos y a las legislaciones y a las líneas judiciales de cada uno de los lugares. El chiste, pues, es que los hechos, dice, perspectiva preliminar, ¿sí? Ese es el análisis de la apariencia del buen derecho, ¿no? Que los hechos denunciados puedan ser contrarios a disposiciones constitucionales, ¿sí? Porque, y este es importante, ¿no? Aparentemente, otra vez, análisis preliminar, se está mediante declaraciones realizadas por el titular ejecutivo durante un espacio de comunicación oficial que contravienen estos principios y pueden afectar la equidad en la contienda o influir en las preferencias de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, bueno, aquí algunas de las cosas, ¿no? El estudio, la causa de pedir y la decisión, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto, más allá de que pueda resultar interesante, por eso a quien le interese inclusive le puedo compartir el proyecto, bueno, la sentencia, ¿no? Pero aquí está el número, SUPREP 3/2021. A mí lo que me interesa es esta parte de la figura de la tutela inhibitoria, de cómo se analiza el ejercicio comunicativo, para pasar a la última parte con relación a otro procedimiento especial sancionador, ya no en su modalidad de medidas cautelares, pero sí en su resolución y los tiempos, ¿no? La acotación de los tiempos y la formación debida de voluntad popular, que insisto, es el bien jurídico tutelado, ¿sí? Bueno, entonces aquí algunos estudios de competencia. Aquí es interesante nada más hablar de estas cuestiones relativas al 41 constitucional, ¿sí? De las facultades del INE, ¿no? Y también estas funciones, ¿no? Pero por otro lado, vamos, aquí todo esto tiene que ver con competencia. Entonces esto lo voy a obviar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está diferenciando los tipos de tutela, ¿sí? Prevención de daños, como es el caso que nos ocupa. Insisto, esto ya, como ya me referí un poco a ello, solo me interesa hablar propiamente de el ejercicio de las conferencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí la competencia está resuelta, ¿sí? Insisto, les puede resultar interesante leerlo con mayor calma,
pero aquí me interesa este acto. Otra vez, no es que yo quiera ejemplificarlo con algo que yo considere debido o indebido, simple y sencillamente es que es un modelo de comunicación novedoso que presenta particularidades que lo hacen interesante, pero al mismo tiempo difícil a la hora de resolver y de dilucidar cuándo sí y cuándo no, porque no se puede decir que en la generalidad, es decir, que en todos los casos haya propaganda, ¿sí? Entonces, bueno, tiene un formato, un método de comunicación sui generis, no se adecua a las maneras tradicionales de transmitir información. Entonces, como decía, aborda temáticas diarias y relevantes, no se tiene información previamente generada, ¿no? De corte amplio, y como decía, la transmisión, ¿no? Los medios. Bueno, en primer lugar, la duración tampoco está preestablecida, pero además no todos los medios de comunicación transmiten todo, porque eso también fue materia de juicio en los procesos electorales de Hidalgo y de Coahuila, cuando decían, y hace extensiva la sanción a los canales que la reprodujeron, ¿no? Y ellos decían, pues es que yo no podía saber cuál era el contenido de la propaganda, si iba a haber propaganda y en todo caso cuál iba a ser su contenido, ¿sí? Un ejercicio de información presencial y con interlocución, ¿no? Entonces, pues esto quiere decir que hay discusiones, que hay exposiciones y que la información tiene un matiz posterior, ¿no? Que no se da entre el emisor y el receptor final, sino entre el presidente y los medios de comunicación. Entonces, son parámetros diferentes, ¿no? No es accesible al público en general, es una interlocución entre el ejecutivo, bueno, eso, ¿no? Y entonces, aquí, nuevamente, la tutela inhibitoria como competencia. Esto lo voy a obviar, pero solo me refiero a este párrafo, ¿no? Implementación de medidas de anticipación, ¿sí? Pero hay que dilucidar claramente, o sea, si le vamos a dar esa instrucción al presidente de la República para que lo sucesivo se abstenga, hay que decirle claramente de qué es de lo que se tiene que abstener, no de dejar de hacer esos ejercicios. O sea, no se está limitando el ejercicio como tal, los medios, se está limitando el contenido del mismo para que no haya propaganda. Es decir, ¿puedes continuar con la conferencia mañanera? Sí, pero que en esta se observen, se respeten las reglas de comunicación política y entonces que no haya promoción de las acciones de gobierno o promoción personalizada de haberla, ¿sí? Y para evitar que esto se convierta en una sucesión de procedimientos sancionadores, son los efectos de esta medida, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, aquí esto, insisto, ¿no? La naturaleza extraordinaria de las mañaneras, ¿no? Es un ejercicio comunicativo, ejercicio administrativo, gubernamental, etcétera, ¿no? Y entonces, dice la tutela inhibitoria y a lo que responde, ¿sí? Seguimos, ¿no? Entonces, competencia, sí, ¿no? Los medios comisivos, en donde se resolvió, ¿no? Entonces, esto, insisto, para diferenciar que la propaganda y la información son dos cosas distintas, ¿sí? Que las mañaneras no son ejercicios meramente propagandísticos de las acciones de gobierno. Cuando las hubieran, en tiempos electorales el presidente tiene que limitarse a solamente dar sus preguntas, respuestas sin hacer propaganda de su gobierno, es decir, sin exaltar los logros, sin posicionar al gobierno como un actor que ha logrado ciertas u otras cuestiones, ¿no? Digamos, esa sería la directriz, ¿sí? Para que siga respetando los principios de neutralidad, ¿sí? Entonces, este análisis lo voy a dejar aquí para pasar a un último ejemplo. Nada más déjenme ponerle aquí dejar la función de compartir. Porque hay otra cosa. Bueno, en realidad son dos asuntos los que me interesan, ¿no? Uno que tiene que ver con que las medidas cautelares, y hasta aquí lo que hemos visto del procedimiento especial sancionador, tienen una naturaleza sobre todo represiva, ¿no? Es decir, se estudian, se instrumentan los procedimientos para sancionar a aquellos que hayan infringido el modelo de comunicación política. Pero sucedió en Tabasco que un periódico local informó
indebidamente a la población. ¿Qué fue lo que pasó? Este es el juicio de nulidades, perdón, el juicio electoral JE 34 de 2018. ¿Qué pasó en ese juicio electoral? Miren, inclusive, bueno, no, es que se los podría proyectar, pero pues es lo mismo, ¿no? Digo, aquí lo tengo, si quieren se los comparto. Ay, ni siquiera lo tengo aquí. Tendría que abrirlo. Ah, es que lo tengo en otra carpeta. Pero bueno, lo que sucedió en ese juicio electoral, aquí está, es que, miren, nada más se los proyecto aquí, aunque no lo analicemos así con mayor profundidad, ¿no? Pero lo que sucedió es que este periódico local, ¿sí? Había supuestamente informado de una encuesta, ¿no? Las encuestas que también son un medio propagandístico. No es esa necesariamente su finalidad. La finalidad supuesta de las encuestas es mostrar cómo van las tendencias, ¿no? Y con ello ir informando a la opinión pública de cuáles son los candidatos que tienen mayores posibilidades o probabilidades, aquí se hace un ejercicio probabilístico, de ganar la presidencia. Pero para que sean encuestas, tienen que tener una metodología, ¿no? Que entre otras cosas implica que se cumplan con requisitos de aleatoriedad, que todas las personas del universo tengan las mismas posibilidades de ser, probabilidades, perdón, de ser seleccionadas, ¿no? Entonces tienen una metodología. No es ocioso que les diga esto, porque las metodologías de las encuestas tienen que hacerse el conocimiento de la autoridad electoral y entonces las tienen que aprobar, ¿no? Entonces, esto porque si tú vas a presentar una encuesta, tiene que ser con la metodología suficiente para permitir que con un cierto grado de probabilidad, lo que tú presentes como estudio demoscópico tenga por lo menos un 95 de probabilidad de ser una muestra real del universo, ¿no? Por lo tanto, reflejar las tendencias electorales con más o menos una cierta nitidez, ¿no? O sea, que reflejen los posibles resultados electorales o cómo van las intenciones de voto hasta cierto momento. El chiste es que un periódico en Tabasco difundió como encuesta algo que no era, y no era porque la metodología no se había hecho del conocimiento de la autoridad electoral, de manera tal que era propaganda, ¿no? Yo puedo publicar, yo puedo decir, ah, miren, aquí está mi encuesta que yo hice y promocionarla como si fuera tal cosa y entonces mostrar resultados que me favorecieran a mí, ¿no? Y entonces utilizarla para confundir, otra vez vamos con el bien jurídico tutelado, para confundir a la opinión pública. Porque aunque hay debates con relación a la eficacia de las encuestas en el comportamiento electoral, hay quienes dicen, inclusive hasta perjudica. Si tú dices, voy a ganar por el 80% y aquí está mi encuesta, esto puede ser perjudicial porque entonces mucha gente va a decir, ah, pues ¿para qué voto, no? De todas maneras voy a ganar. Y hay otros que dicen lo contrario, ¿no? Entre más probabilidades haya de que gana, más motivos voy a tener para ir a votar y refrendar ese acto. Independientemente de eso, puede ser una cuestión que afecte la formación de voluntad colectiva porque presenta como ganador a alguien que ni siquiera hay un estudio riguroso que así lo sea y así lo presentó el diario. No quedó con la instrumentación del procedimiento sancionador, ¿no? Como ese tipo de acto, fíjense, hablando de las medidas cautelares, ¿cómo dictas una medida cautelar en contra de una publicación que pues ya está ahí, los diarios, ¿no? Ya lo están surtiendo, ya lo vendieron, ya lo leyó la gente? No se puede por el medio en el cual fue difundida esa información. Entonces, en la ausencia de eso, pues ese hecho ya fue consumado. Independientemente de lo que pueda resultar la dilucidación del pez y la responsabilidad que se le pueda atribuir al medio por difundir esa información, ya se difundió. Y entonces, ¿qué resolvió el tribunal? El tribunal de Tabasco, que conste, pues una medida reparatoria. Es decir, ya no nada más te sanciono y digo, te impongo una multa, una amonestación pública, sino que para revertir los efectos del probable daño causado, como ya se causó y como es un acto de realización única, entonces lleva a cabo acciones para restaurar las cosas, ¿no? Algo semejante a lo que en el amparo, cuando se concede, dicen, y las cosas deberán regresar al estado en que se encontraban antes de que se cometiera la violación. Aquí es algo parecido. ¿Y qué le ordenan al periódico? Que
publique igualmente en el mismo diario, en el mismo espacio, con el mismo contenido, una aclaratoria en donde dijera, no fue una encuesta, fue una propaganda. Evidentemente esto lo recurrió el periódico a través de un juicio electoral y la Sala Superior determinó que la resolución en el procedimiento especial sancionador debía subsistir. Esto además modificó la naturaleza propia del procedimiento especial sancionador, porque entonces ya las medidas cautelares, además de las resoluciones, además de las medidas cautelares con estas condiciones de las inhibitorias, también pueden suponer medidas reparatorias. Entonces, ya no nada más estamos ante un procedimiento que sanciona, sino que puede reparar, ¿sí? Puede reparar los daños posibles producidos. Voy al último ejemplo, ya para irnos, es en el SUBRAP, no es cierto, SUBRAP 1861/2021, y tiene otra característica que es interesante, porque vincula ahora temporalidades. Ya dijimos, los tiempos importan para determinar las responsabilidades. Propaganda gubernamental posible, sí, limitada a los tiempos electorales, en esos momentos no se puede, y además que no haya promoción personalizada y que en todo momento también, además de no haber promoción personalizada, es decir, no utilizar la promoción, la propaganda gubernamental para posicionar a un actor político que quiera o que busque una candidatura, y no utilizar siglas partidistas, es decir, la neutralidad en la información gubernamental o en la propaganda inclusive, ¿no? Pavimentamos tantas calles, bueno, pavimentamos gobierno del estado, gobierno de la alcaldía, gobierno de la república, nada más, ¿no? Sin que esos elementos puedan hacerlo parecer como si fuera una persona la que lo hizo o un partido el que lo hizo, ¿no? Y entonces evitar el uso de siglas, evitar el uso de frases que puedan identificarlo con un partido político en particular. Eso, limitaciones temporales y de contenido, pero hay una otra limitación temporal que ustedes conocerán, que es la veda electoral, ¿no? Que son estos 3 días previos a la jornada electoral, en donde ni los partidos, candidatas, candidatos, coaliciones pueden ya hacer propaganda, ¿no? Por eso los cierres de campaña son en una fecha previa a la jornada electoral, son 3 días antes, normalmente son los miércoles, ¿no? Miércoles antes de la jornada electoral, que sucederá el domingo siguiente, y tampoco hay posibilidad, por ejemplo, para que se difundan sondeos de opinión, encuestas, ¿no? O sea, es como este periodo de reflexión ciudadana, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? Unas personas, influencers, además, ¿no? Que tienen esa condición subjetiva, no dejan de ser ciudadanas y ciudadanos, no dejan de estar amparados por la libertad de expresión y, por lo tanto, en principio, poder decir en sus redes sociales, en donde quieran, cuál es su preferencia político-partidista, ¿no? Yo no, porque trabajo en el tribunal, pero en principio, ustedes, ¿no? Ciudadano, podrían en sus redes sociales, aún en la veda electoral, o sea, la veda electoral está prohibida, limita a sujetos, ¿no? O sea, quienes no pueden, lo cual no quiere decir que nadie pueda, quiere decir que no pueden medios de comunicación, casas encuestadoras, actores políticos, pero las personas sí. Yo puedo poner en mis redes sociales razones por las cuales hay que votar por X o razones por las cuales no hay que votar por Y, y eso es legítimo. Y lo puedo subir a redes sociales. Y si yo tengo 800,000 seguidores, no es un impedimento para el mensaje, aunque tenga un alcance. Entonces sucedió que un partido político en particular, en el proceso electoral anterior, pues difunden una serie de influencers, ¿no? Las personas que tienen en sus redes sociales un mayor posible alcance en su mensaje, difunden un mensaje apoyando a un partido político en particular, ¿no? En la red social Instagram. Pero además, esto vinculado con que lo hacían en la veda electoral, ¿no? Y entonces, eso es el primer elemento que llama la atención del Instituto Nacional Electoral, ¿no? En veda electoral hay una serie de personas, influencers, que manifiestan todas y todos, una casualidad muy poco probable pero poco, manifiestan todos su adhesión a una opción partidista en particular y hacen un llamado al voto.
En principio, eso no tendría nada de irregular en tanto que se trata de ciudadanas y ciudadanos ejerciendo su derecho de libertad de expresión, ¿no? Pero como segundo elemento no solo está eso de sucedió en la veda electoral, son influencers y al mismo partido, sino que hay otro elemento, un elemento indiciario, que es, y lo hacen parece que siguen un guión, parece que todos dicen lo mismo, ya es demasiada casualidad. Y además, un partido político que ya había sido anteriormente sancionado, investigado por hechos similares. Entonces, esos elementos le dan pauta al INE para llevar a cabo una investigación, ¿no? Esto como valoración probatoria es un asunto muy interesante, ¿no? Porque entonces ahí te van relatando cómo fue que se dio la conjugación, la concatenación de los indicios, ¿no? Primero los videos, luego contactaron a las personas, a los influencers, y dijeron, oye, a ver, te pagaron, y algunos dijeron que sí, ¿no? Luego hicieron el análisis de cuánto podría costar una publicación de esa índole y entonces impusieron una sanción. Y la primera respuesta del partido político fue, pues yo qué, fue un ejercicio de libertad de expresión de la ciudadanía, ¿no? Con los otros elementos, y eso es lo que me interesa, en este caso en específico lo que se determinó es que había justamente un fraude a la ley, ¿no? Haciendo pasar por libertad de expresión algo que no fue. Había un elemento adicional que era, y además les pagaste, ¿no? Y esos pagos ni siquiera estaban reportados, eso ya no tiene que ver con el proceso especial sancionado, pero ahorita digo por qué lo menciono, porque fue uno de los argumentos del partido político denunciante. Es decir, una vez que se instaura el procedimiento, hubo dos resoluciones, pero ahorita voy a eso, ¿no? Entonces, adicionalmente, dicen, y como les pagaste, estos son gastos que hubieras tenido que reportar en tu campaña y no lo hiciste. Y entonces esa conducta, una misma conducta, da lugar a dos procedimientos distintos. Y entonces, por un lado, el argumento es libertad de expresión, ¿no? Ya con los elementos de más de prueba, se dilucidó que en realidad había sido un fraude. O sea, no es que fuera libertad de expresión, les pagaste y eso se determinó. Y eso vulneró el modelo de comunicación política porque fue propaganda electoral en tiempo prohibido. ¿Sí? Entonces, y además utilizando influencers para que tuviera un mayor alcance su dicho. Eso por un lado, pero además no presentaste tus informes de fiscalización. Entonces, hay un proceso de fiscalización que deriva en una multa, que no fue poquita, y un procedimiento especial sancionador que tiene que ver con las reglas del modelo de comunicación. Otro de los argumentos del partido fue, oye, me estás sancionando dos veces por lo mismo. Y vimos que el derecho sancionador tiene de los principios del derecho sancionador administrativo y penal de que una misma conducta no puede sancionarse dos veces. Lo que pasa es que una misma conducta sí puede generar consecuencias de derecho distintas, ¿no? Es decir, en este caso, estaban contempladas una misma violación que signifique violaciones al modelo de comunicación política y, por otro lado, violaciones a el proceso de fiscalización, ¿no? Es decir, tienes la obligación de reportar tus gastos, estos no los reportaste porque hiciste una simulación que a la vez supuso una vulneración al modelo de comunicación, ¿no? Entonces, se impusieron estas dos resoluciones, ¿no? Para terminar, ya lo había dicho, ¿no? Pero en los procedimientos especiales sancionadores se dilucidan también y no está limitado en el tiempo, es decir, no se restringe a los procesos electorales todo lo relativo a la violencia política por razón de género, ¿no? Se instrumenta igualmente por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias. Y bueno, los tiempos igualmente son similares, puede haber el dictado de medidas cautelares, puede haber el dictado de medidas preventivas para proteger a la persona de que se trata, y estas tienen como característica que no solo se circunscriben a los actos de los procesos electorales, sino que en cualquier tiempo, de manera tal que cuando haya denuncias o cuando haya manifestaciones que puedan vulnerar el modelo de comunicación política con relación a la violencia política contra las mujeres en razón de género, siempre se van a sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Bueno, yo con eso concluyo, pero lo dejo para si hubiera preguntas, comentarios con relación a lo expuesto.
todo quedó. Doctor, perdón, ¿solo me podría repetir el número de expediente de la resolución del periódico? Ah, sí, es este de acá, es el juicio electoral 34/2018, ¿no? Sí. Gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguien más? Bueno, si no hubiera nada más, les agradezco por su atención, por su presencia, deseando que, bueno, el procedimiento especial sancionador es un proceso complejo que involucra a varias autoridades, que tiene su propia lógica procesal, que más o menos vimos, ¿no? Los actos que pueden ser materia, la relación con el modelo de comunicación política, su génesis y desde luego estas cuestiones relativas a las medidas cautelares y al recurso de revisión. Todo en tiempo récord, pero bueno, espero que más o menos haya quedado claro, ¿no? Como su objeto, sus autoridades, su secuela procesal y cuestiones relativas al modelo de comunicación política. Pues muchas gracias, que tengan un feliz inicio de semana y esperando otra vez que haya sido provechoso el módulo, me despido de todas y todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias. buenas tardes. Gracias, Muchas gracias. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós.